Pues muy buenas tardes. Antes de que el calor nos lleve para adelante, vamos a clausurar este séptimo ciclo, El MAE se mueve. Tenemos un museo de la educación aquí en Alhaurín de la Torre muy activo, muy potente, y la verdad que está dando muy buenos resultados. Y esto fue uno de los proyectos con los que comenzamos la vida del MAE. En plena pandemia comenzamos con este ciclo de conferencias que coordina Cristina Consuegra desde el principio. Y bueno, yo creo que desde el primer ciclo estábamos barajando de tener a Remedios Zafra en Alhaurín de la Torre, y hoy por fin la tenemos. La verdad que es una gran alegría de tener hoy aquí a una cordobesa de Zueros. La verdad que un pueblo muy ligado por temas de Semana Santa aquí a Alhaurín de la Torre, ya te lo contaré. Esa historia la tengo Pero que saber. un pueblo muy bonito, de los más bonitos de Andalucía, la verdad. Y como decía, es una alegría tener una cordobesa aquí en Alhaurín. Estamos hablando de una ensayista, una pensadora, investigadora. Ella trabaja, pues es científica titular en el Instituto de Filosofía del Centro de Investigaciones Científicas, y actualmente, pues yo diría que es una de las mentes más brillantes que existen en España. Y su último libro, El Informe, que la verdad que es una auténtica maravilla. Pues bueno, el libro se llama El Informe, Trabajo Intelectual y Tristeza Burocrática. Ahora nos va a hablar Cristina y Remedios, nos van a hablar de esta obra. Hace pocos días, en una entrevista en una de las revistas culturales, decía ella que lo que escribe, las obras que escribe, y en concreto esta también, la del Informe, que estos libros te ayudaban a vivir. Comentaba Remedios, y que eran una pequeña salvación para ella. Ahora nos lo explicará seguro. Y es la ensayista, yo diría que más crítica con lo que es la vida contemporánea que estamos actualmente soportando, con la relación entre humanos y trabajo, y ella, pues a través de sus obras, a través de su palabra, de sus entrevistas, pues se revela frente a las condiciones y protocolos del mundo laboral deshumanizado. Yo creo que esa es la cuestión, y ella nos habla de todo ello, y digo que se revela frente a ello. Y propone, yo creo que esto también es una de las claves de su obra, de sus ensayos, pues propone no aceptar lo que es lo irremediable, y cuidar especialmente el concepto de persona. Yo creo que son claves que están siempre en sus libros. Aquí tenemos también hoy a Proteo, ¿no? Tenemos aquí también, por si alguien quiere animarse a comprar alguna de sus obras, pues es el momento, y que al final ella con mucho gusto seguro que le hace una dedicatoria a aquellas personas que tengan interés. Y nada más, desearte una feliz estancia aquí en Alhaurín de la Torre. Estamos muy contentos, de verdad, que estés aquí. Tienes una buena amiga en Cristina, que siempre me ha hablado de ti estupendamente. Espero estar a la altura, porque ya lo Seguro es para sí. mí. Seguro que sí. Y daros las gracias a todos los presentes. Hay caras aquí que no fallan nunca en este ciclo del MAE, casi desde la primera edición, y a los que se incorporan también por primera vez, pues encantado de que estéis aquí. Las actividades de la biblioteca, como digo, porque ya la semana que viene comenzamos la feria justo aquí enfrente, entonces ya como que liquidamos la actividad cultural hasta que pase el verano. Entonces, vamos a cerrar ya los clubes de lectura la semana que viene. El próximo miércoles a las 7 de la tarde tenemos a Manuel Javois, lo tenemos aquí también, y bueno, yo creo que también será un disfrute conocerla, pues, de primera mano, la última obra de Manuel Javois, y lo que transmite también, un gran periodista, y que tiene mucho que aportar. Y nada, estamos ya trabajando por nuevos proyectos a partir de septiembre. ¿Y qué os digo más? Nada más, Cristina. Ya os voy a dejar aquí, y que disfrutéis de la charla.
Buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar, como siempre decimos, al concejal, a Manuel López Mestanza, por apoyar desde el principio esta idea que nace en 2020, en julio de 2020, que sacamos el museo a la calle porque no había otra manera de hacer cultura, y lo hicimos con otro cordobés y con otro amigo, José Carlos Ruiz. José Carlos. O sea, que fue nuestro padrino en realidad. Salimos a la calle un poco asustados porque no sabíamos qué tipo de vida, ¿no?, nos íbamos a encontrar. Y tampoco sabemos todavía hoy en día cómo ha transformado la vida ese año, ¿no?, y esa pandemia. Cuando lo piensas desde lo tecnológico, hablaremos sobre ello gracias al informe. Y desde entonces ha pasado por las 7 ediciones que cada temporada o cada año ha tenido un lema. Han pasado filósofos y filósofas y periodistas. Señalo aquí que tengo a 2 amigas, Rocío y Ruth, 2 grandísimas periodistas. Han pasado pues desde John Sistiaga, Montserrat Domínguez, Natibel Preciado, Manuel Cruz, Adela Cortina, José Antonio Marina, Eduardo Madina, Esther Paniagua, Lucía Velasco, Alicia Asín, Margot Roth, y me dejó en el camino muchísima gente que cuando los dices así de corrido, cuando nombras el histórico y además lo nombras desde un municipio andaluz, creo que la cultura pública se pone en valor y se dota de sentido. Así que por eso digo que muchísimas gracias al concejal por seguir apoyando e impulsando esta iniciativa. A las compañeras de la biblioteca, sin ellas no sería esto posible. A vosotros y a vosotras por seguir acudiendo a la llamada del pensamiento y seguir participando de este ciclo que lo que busca es ampliar los márgenes de la conversación pública y pensar la convivencia digital, y sobre todo y ante todo, como le venía diciendo en el coche, a la persona que posiblemente ha sido más veces nombrada en todas las charlas que hemos tenido con pensadores, con pensadoras. Todos y todas los compañeros han hablado siempre muy bien de ti, con muchísima admiración y cariño. Por lo tanto, esa es la mejor presentación que se puede hacer de ti. Como dijimos el otro día, ¿no?, con Margot Roth, yo siempre digo que eres la María Zambrano del siglo XXI, por esa cosa que tienes de leer el tiempo que nos toca habitar, nunca desde la aspereza del pensamiento y la aspereza del lenguaje, sino justamente empleando un lenguaje cálido en el que todas y todos podamos entender y comprender, ¿no? Así que yo sabes que te agradezco, en fin, tu existencia entera, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Y vamos a hablar con ella sobre el informe, como ha comentado Manuel López. Ella viene desde un cuarto propio conectado. Era un cuarto propio conectado, ¿no? Se llamaba. Sí, un cuarto propio conectado, sí. En el 2010, hablando sobre la vinculación. Ahí era más la vinculación de la tecnología y el género, como un poco la tecnología iba a servir como vehículo emancipador para las mujeres, para acceder al conocimiento. Y después han venido desde esa primera idea sobre pensar la vinculación que estamos estableciendo con la tecnología. Ella también ya lo ha aterrizado a un tercer punto. El género siempre ha estado ahí, está aquí. Aquí más pensado a través de la figura de tu madre, donde ha tenido más peso en este ensayo. Ahora también hablaremos sobre eso. Ella introduce un tercer vértice en lo que es este triángulo de su pensamiento, de la tecnología, el género, y cuando digo tecnología es todos los procesos a los que nos ha obligado esta transformación digital a introducirnos en ellos. Ella introduce también ya el tema del trabajo y desde aquí pues impulsa ensayos como Frágiles, El entusiasmo, que son el bucle invisible, que son, bueno, en realidad es un trabajo de obra que se completa aquí el informe, pero aquí ya sí inauguras el siguiente horizonte, aquí ya sí se nota que estás señalando hacia la siguiente pantalla, que es los efectos de esos procesos deshumanizadores en los trabajos creativos,
e intelectuales, y qué es lo que nos pasa cuando consideramos que el conocimiento es algo que también puede ser burocratizado, con el tema del dolor, el doler, la enfermedad, la desaparición de la distribución de los tiempos, de la jerarquía de tiempos, ¿no? Es decir, y qué es lo que nos sucede como personas cuando dejamos de nombrarnos como personas y cuando dejamos de considerar que la vida debe ser vida. Lo he resumido de manera muy rápida porque es un ensayo profundo, muy evocador. Llegaremos hasta donde lleguemos siempre tú y yo, y si no, siempre están sus ensayos. Yo me vais a permitir recordar que ella estará en un curso de verano de la FEJUMA el 10 de julio para hablar sobre, bueno, parte de lo que deslizas en el informe, pensándolo desde los rituales, los exilios, las ceremonias. Así que lo que no lleguemos aquí, pues hacemos una segunda parte el 10 de julio en Málaga. Ahora sí, os pido un aplauso de bienvenida a Remedios Zafra, por favor. Bueno, yo quiero empezar por la bienvenida con esa frase tan profundamente bella, evocadora, que además es una frase un poco engañosa, porque yo siempre digo a la gente que me está preguntando, creo que además con Rocío nos encontramos el otro día en la calle y estuvimos hablando sobre ti, sobre el informe, y yo dije, uy, pero este ensayo a mí obviamente me ha apasionado, me ha emocionado, te leo con ese gozo con el que te leemos siempre tus lectores y lectoras, pero aquí por vez primera noto no que bajen los brazos, porque nos invitas a cierta desobediencia, que me parece que además que lo mencionaba el concejal en la presentación, ¿no? Esas resistencias, pequeñas resistencias, disidencias y desobediencias, ¿no? Que debemos, además a las que debemos acudir si queremos preservar lo que nos hace ser humanos, pero sí es un libro más duro, poco compasivo incluso contigo, con lo que nos rodea, y voy a lo que te decía al principio. La frase con la que nos dan la bienvenida es una frase profundamente bella y esperanzadora. Dice, no podemos cambiar la vida si no amamos la vida. Después nos vas metiendo en diferentes bosques y tinieblas de las que nos sacas también de ellas, pero yo te quería preguntar, porque además en diferentes momentos del ensayo tú aludes al concepto de vida, ¿no? ¿A qué podemos llamar vida si todo mi tiempo lo he entregado al trabajo? ¿A qué podemos llamar vida si no tengo tiempo siquiera para enfermar? ¿O a qué podemos llamar vida si hay procesos que eran propios de la burocratización que ya están insertados en nuestra respiración cotidiana? Entonces, primera pregunta muy general, Remedios, y tú tira por donde quieras tirar. Nada, cosas del directo. ¿A qué llamamos vida hoy en día? El ahí es parte de la respuesta, porque habría que poner un ahí superlativo a qué llamamos vida. Y muy brevemente, porque no quiero perder la oportunidad de agradecer el afecto, yo lo llamaría amor, que también es posible en el trabajo cultural. Y bueno, has puesto muchos ejemplos, no voy a incidir en ellos, pero creo que hay muchas formas de hacer cultura y os felicito por la manera en la que estáis haciendo cultura y estáis queriendo hacer cultura. Y por los ejemplos que veo, que conozco, creo que cada vez van a ser más importantes esos modos de hacer diferentes o diferenciados de la homogeneizadora forma predominante, porque la cultura se caracteriza por la diversidad ante todo, porque en un lugar como Alhaurín puede haber un tipo de vida cultural que nazca de los vecinos y de la ciudadanía. Y en relación a la pregunta que planteas, Cristina, y en relación también a esa introducción que haces, la relación entre vida y trabajo
está muy presente en mis mis últimas obras, pero no debiera estarlo. Y quizá esa dureza a la que aludes y ese hartazgo que yo siento que hay en este libro a la hora de decir hasta aquí sí, a partir de ahora no, es decir, ese posicionamiento que para mí es también una cita a un autor que me interesa mucho, que es Albert Camus. Cuando Camus habla de la rebeldía y de la necesidad de la rebeldía, dice que se puede, no solo que se puede, sino que es necesario afirmar, decir sí y no al mismo tiempo, que para él esa afirmación de sí y no al mismo tiempo es casi una definición de rebeldía, en tanto que decir sí y no al mismo tiempo implica decir un no, algo que te duele, que llevas notando que te duele, que llevas a las espaldas y que te duele, y dices que no, de que esto ya no puede ser más, pero dices a la vez un sí, porque no dices un no como quien de manera anárquica dice estoy en contra de este mundo, estoy en contra de la forma en la que esta vida se ha apropiado, esta vida trabajo se ha apropiado de mi vida, sino que dices un sí a transformarlo. Ese no a una situación que consideramos mejorable, a una situación que consideramos negativa para una vida vivible, es compatible con decir un sí a la transformación, especialmente en quienes estamos muy implicados con la escritura política, con la vida política, desde la función pública, sea la investigación, la docencia, sea la propia política, sea la gestión de cultura pública, y desde esa vinculación profundamente sentida y profundamente honesta con la vivencia de lo público, cuando dices que no a una vida cargada de trabajo o a una vida donde la tecnología, lejos de ayudar, parece que ha aumentado las tareas que tenemos que hacer, o donde las burocracias parecen crecer con esa tecnología que venía para ayudarnos, parece que la tendencia es pues no, estoy en contra de todo, y en ese estar en contra de todo genero mi discurso. Yo creo que realmente lo que nos hace transformar las cosas es evitar esas polarizaciones tan frecuentes últimamente y ser capaces de habitar la complejidad. Habitar la complejidad implica ese sí y no que os comentaba, porque es un no a eso que nos daña, pero un sí también a sentirnos parte de lo que hay que cambiar y por tanto parte de la transformación necesaria. Este es un libro absolutamente rebelde, es un libro rebelde con aquello que forma parte de nuestro trabajo, y que justamente como forma parte de nuestro trabajo, y es más, es un trabajo que amamos, porque los trabajos a los que yo me refiero en este libro son esos trabajos a los que hemos llegado habitualmente por vocación en muchos casos, y en algunos otros casos quizá no por vocación, pero sí por una gran motivación por la cultura, por la educación, por la investigación, o por motivación por cambiar la vida pública. Esa gran motivación que nos lleva a estos trabajos se ve ampliada cuando sentimos que amamos esos trabajos y que, ojo, estamos sintiendo que ese amor está en riesgo, que cada vez predomina más un cierto desapego o desafecto con los trabajos, porque nos damos cuenta de que gran parte de los tiempos que debiéramos estar dedicando el profesor que educa a sus clases y a estar con sus estudiantes y a procurar que haya conocimiento en sus clases, el investigador que investiga esmerado en sus investigaciones para mejorar la vida de las personas, los escritores ocupados en perturbar a la sociedad para que sean capaces de generar preguntas críticas y puedan pensar libremente. Es decir, en lugar de estar dedicados a lo que se supone que esos trabajos culturales, académicos, creativos nos llevaban, estamos cada
cada vez más dedicados a la justificación o a la apariencia de ese trabajo, es decir, una suerte de impostura que nos lleva gran parte de energía a estar creando apariencia de trabajo que no es necesariamente el trabajo. Esto ocurre cuando esos trabajos entran en esa cadena de operacionalización donde fagocitan, se apropian de la mayor parte de los tiempos, y ahí en esta línea es donde recupero la pregunta que me hacías por a qué llamamos vida. Claro, es que es muy necesaria esta pregunta de a qué llamamos vida, porque parece que hemos aceptado que vida es lo que nos queda cuando dejamos de trabajar, o vida es lo que nos queda cuando comenzamos las vacaciones y elegimos a qué lugar nos vamos, porque la mayor parte de nuestro tiempo, y especialmente si tenemos esas profesiones que nos motivan, nos interesan, y si somos mínimamente responsables, dedicamos esos tiempos a querer hacer bien nuestro trabajo. Pero si la vida es lo que nos resta y nos encontramos que a través de la tecnología vida y trabajo confluyen y desdibujan esos límites que antes estaban claramente diferenciados, puede pasar que lleguemos a nuestra casa y que esa tentación de voy a ver el correo o voy a ver algo que he olvidado, y de pronto recibes una ola de mensajes que dices, bueno, mañana en mi jornada laboral lo retomaré. Piensas que sí, pero bueno, tal vez no, y caes y retomas esos mensajes como si nunca oscureciera en ese espacio digital en el que también habitamos y en el que terminamos dedicando gran parte de nuestro tiempo y también gran parte de nuestra energía, incluso de nuestros sueños, porque pasa también, y en este ciclo que se dedica también, que piensa sobre la ficción, hay un personaje que tú conoces bien que se llama La que está peor, que es una ficción creada, que yo he utilizado en algunos libros, creada para hacer pensar hasta qué punto para hacer pensar a un contexto sobre el límite de esa ficción, pero esa La que está peor, que es realmente una actriz, no es realmente la que está peor y a la que todo el mundo mira para sentirse mejor porque siempre hay alguien que está peor que ellos, siendo una actriz lleva a tal punto su vida a trabajo que sueña con lo que vive, y si lo que vive es trabajo, hasta los sueños se convierten en trabajo. Por tanto, llegar a esta conclusión que a veces opera en nuestras propias vidas o en las vidas de las personas que tenemos cerca, nos lleva a recordar que es algo convenido, es decir, que es algo acordado, que la forma en la que trabajamos es una forma que acordamos socialmente, igual que hace en torno a un siglo acordamos socialmente reducir la jornada laboral, y muchos se escandalizaron pensando que eso iba a cambiar por completo la vida de las personas. La forma en la que organizamos tiempos, vidas, trabajos son convenidas por las personas, de manera que ante la pregunta de ¿a qué llamamos vida?, debiéramos, yo creo, que responder que vida es algo sobre lo que debemos poder tener control como personas y como sociedad, como grupo humano, para hacerla vivible. Y parece un juego de palabras, pero no todas las vidas son vivibles, porque sentimos que hay un sufrimiento que se enquista en muchas de esas vidas, y sentimos que esos sufrimientos solo son llevables con distintos tipos de tecnologías, a veces tecnologías químicas como los ansiolíticos y la multitud de pastillas que hemos normalizado en nuestra rutina, en nuestra vida cotidiana, para seguir siendo productivos en la mayor parte de los casos, o para regular los distintos niveles de ansiedad y de tensión, de aceleración, para especialmente estar a la altura en lo que se espera de nosotros en los trabajos. Esa centralidad de que la vida productiva se ha convertido en el todo que es la vida, es algo que debiéramos poder cambiar. Voy a leer ahora un fragmento de las primeras páginas del informe. Dices, y voy a
a retomar con algo en realidad que acabas de decir, ¿no? Que acabas de deslizar. Dice, porque ¿qué es vivir? Es vivir, trabajar y sentirte ocupada la mayor parte de la vida, soñando con poder jubilarte algún día justo cuando enfermas más, incluso todo el tiempo. No es la vida el tiempo. No tengo 50 años de vida, que son 50 años de tiempo. ¿De qué manera ese tiempo que es la vida que vivo boicotea cosas que deseo pero siempre aplazo a cuando tenga tiempo? Cosas como caminar con calma, conversar sin la urgencia del reloj, comer despacio, hacer menos y más lentamente, leer durante horas, hablar con amigos, ir al teatro, dibujar, morirme de risa, subir a la sierra con mi padre, jugar con mi sobrina, tumbarme en el campo, ser sin mala conciencia u observar a la gente. Afirmaría que en esa disponibilidad de mayores dosis de tiempos propios, de tiempos liberados de trabajo obligatorio, nacerían mejores ideas y mayor compromiso y afecto con los demás y con el planeta. Diría que incluso con nuestro trabajo, pero me atrevería a afirmar que nacerían también más oportunidades para conocer sin prisas y recuperar la atención que requieren la justicia y la ciencia, el goce de la cultura, de la creación y el disfrute comunitario e íntimo, porque algo empírico puede aportar de la experiencia vivida, que nada valioso germina, salvo repetición y cansancio, del desapego con el trabajo de quien se siente pieza de la maquinaria. Lo he escrito yo, pero es que lo he escrito de esa experiencia empírica que hace hasta llorar, porque eso que cuento, que es mi experiencia, es desde la forma en la que yo concibo el ensayo, que es especialmente comprometido con la época y reforzando la visión de lo pequeño frente a ese exceso de datos que hoy en día predominan nuestro acceso al mundo, ese mirar a los compañeros, amigos que tenemos cerca y sentir que esto también les pasa, es lo que genera un vínculo que nos importa. Y ocurre que en esa rutina en la que tendemos a aplazar justamente lo importante que son esas pequeñas cosas que pensamos ya las haré cuando tenga tiempo, porque consideramos que lo prioritario es cumplir con esa expectativa que quienes nos contratan ponen en nosotros, pero también cumplir con esa idea de responsabilidad en la que nos han educado. Y pienso que también las generaciones que venimos de esos padres que no pudieron estudiar y que nosotros sí hemos podido estudiar gracias a las bibliotecas públicas, a las escuelas públicas, a la sanidad pública y alabado a todo lo público, tenemos esa responsabilidad de querer hacer cosas también bien por lo colectivo. Y nos damos cuenta de que estamos aplazando eso que importa, que posiblemente sea lo que da sentido a nuestro estar implicados en estos trabajos. Y en ese choque es donde muchas personas creo que están tomando conciencia de que esto no funciona. O sea, de que la manera en la que estamos organizando nuestros tiempos y nuestros trabajos no funciona, porque cuando dedicamos muchas horas, pero no necesariamente concentración, profundidad y sentido a lo que hacemos, sino que antes hablabas de deshumanización. Creo que es una de las primeras características de la deshumanización cuando nos comportamos más como máquinas que como humanos. Y hay muchos que especulan sobre qué pasa cuando las máquinas se parecen mucho a los humanos, pero quizá lo más preocupante es qué ocurre cuando cada vez más las personas tendemos a comportarnos como si fuéramos máquinas en esas rutinas de llenar nuestros tiempos de multitud de tareas que llena una agenda como si no hubiera tiempo para nada. Y en algún momento del libro planteo cómo ese miedo al vago que nos inculcaron cuando éramos pequeños a nuestra generación y posiblemente a muchos de vosotros, de que te digan lo que sea, pero que nunca te digan que eres un vago, es como lo peor que nos podían decir. Pues yo pienso que ese miedo al vago se combina ahora con un miedo al vacío. O sea, el terror al vago y el terror al vacío conviven en personalidades como las nuestras, y ese terror al vacío viene muy dado por
por ese pensamiento al que tú aludías antes y al que yo he dedicado muchas reflexiones en los últimos años en relación a cómo la vida mediada por pantallas y cómo la tecnología está cambiando y va a cambiar nuestra vida cotidiana, porque esas lecturas de la tecnología eran lecturas críticas, pero venían cargadas de potencia y de emancipación, especialmente cuando hablábamos, por ejemplo, del teletrabajo. Y pensábamos que el teletrabajo, y yo he sido y sigo siendo una gran defensora del teletrabajo, pero ojo, es que las maneras en las que estamos materializando esas posibilidades de mejorar las cosas a través de la tecnología se han pervertido, porque el teletrabajo venía con esa idea de flexibilidad que permitía elegir el dónde y elegir el cuándo. Dónde trabajamos y cuándo trabajamos. El dónde posiblemente lo estamos pudiendo elegir, porque podemos estar conectados en la cocina, en nuestro cuarto, en nuestro dormitorio y realizamos un trabajo desde otros lugares. Pero en algún momento hemos pasado por alto que nos han tomado el pelo en el cuándo. Que en ese cuándo no era un cuándo que podíamos acotar, sino que en algún momento parece que se ha dado por hecho, y yo ahí hablo de ese tecnocapitalismo, esos contextos neoliberales que han dado por hecho que ese tiempo era todo el tiempo, que esa posibilidad de estar conectados todo el tiempo es todo el tiempo, con esa no inocente creación de una estructura tecnológica que promueve la adicción de las personas y con esas lógicas neoliberales laborales que favorecen formas que llamamos de autogestión, las que ponen el acento en tú mismo decides cuándo, pero no lo eliges, porque en el momento en el que tienes esa posibilidad de adelantar trabajo, esa autogestión no te facilita una mayor flexibilidad, sino que ha venido acompañada de una mayor suma de tareas que, especialmente en los contextos culturales, académicos y creativos, es mayor si cabe, porque justamente en estos contextos no se tiene ningún tipo de ayuda o de posibilidad de delegar determinadas tareas en otros que realizan esas tareas, como en las grandes empresas que pueden contratar a inteligencias artificiales, encargar a inteligencias artificiales o contratar a personas normalmente muy precarizadas para que hagan determinados trabajos. Esta idea de que nosotros lo hacemos todo venía con la trampa de saturar nuestras vidas también de multitud de trabajos difíciles que se venden como eufemísticamente como formas de autoorganización. En ese fragmento que leías se alude también a esa pregunta de qué es la vida cuando además vemos el pasado y vemos el futuro, vemos un futuro en el que la manera en la que vamos a vivir, o sea, un futuro en el que vamos a ser muchas más las personas mayores que los niños, con la baja natalidad que tienen cada vez más países como Europa y los países europeos, en los que esa jubilación que hoy parece que está garantizada con determinados derechos laborales y derechos sociales parece no estar garantizada, con cuerpos que pensamos que la tecnología y la medicina ayuda a que lleguen en mejores condiciones a la vejez, y se pasa también por alto que esos cuerpos que están como hoy nosotras, o hablo en primera persona, yo misma, yo estoy maquillada para la ocasión, pero si me hubierais visto ayer yo tenía una alergia, tenía todo el cuerpo lleno de ronchas, por esta vida totalmente acelerada que a veces me permito, pero cada vez me permito menos, motivadas por alergias, motivadas por la forma en la que mal comemos, por la forma en la que vivimos constantemente con prisas,
por las formas en las que tenemos vidas sedentarias delante de las pantallas que nos dificultan hacer ejercicio, es decir, vidas que crean cuerpos también muy frágiles. Y en ese contexto holístico, porque cuando yo planteo esta reflexión sobre las vidas y el trabajo, no lo planteo acotando, es muy difícil acotar el trabajo, lo planteo de la necesidad de abrir ese informe sobre el que parte este libro a la observación de las distintas facetas de la vida humana para poder entender lo que somos desde distintas dimensiones. Y ese entender lo que somos implica entender que somos personas que trabajan, que viven, que se relacionan, pero ante todo personas con cuerpo y personas que viven apasionadamente la cultura, su trabajo, o lo hacían, y que ante el temor de estar perdiendo ese vínculo, cuando ven que lo que hacen tiende cada vez más a parecerse a un bucle, porque actúan por esa inercia productiva que antes comentábamos, o porque simplemente se limitan a ser mediadores que no ponen espíritu y estómago en lo que están haciendo, entonces uno se siente que algo va mal. Y la motivación de ese párrafo que comentabas es justamente, yo creo que bueno, es una vivencia que aconteció hace un par de años, en la que yo estaba a punto de dejar mi trabajo, un trabajo que cualquiera envidiaría y admiraría, un trabajo con una posición muy exigente, como investigadora, en un lugar de prestigio, con personas de las que puedo aprender, pero un trabajo tan apretado de otro tipo de trabajos que reducen al mínimo ese trabajo con valor y sentido que se espera de los investigadores, en mi caso, pero que yo veo que también acontece en otros contextos, y que nos lleva al paroxismo cuando la burocracia ocupa lo que yo llamo tristeza burocrática, que a veces llamamos violencia burocrática, y que cuando es dicho en una sala de trabajadores culturales o académicos casi que genera un susurro colectivo de burocracia. Sabemos de qué estamos hablando porque es algo que hemos padecido en nuestras carnes, pues ante esa sensación de pronto y con ese peso de esto no es lo que yo pensaba. Y a veces me planteo de si este trabajo que igual era envidiado por personas de la cultura que no se pueden dedicar profesionalmente a ella, son ahora envidiadas por quienes, en muchos casos estamos en los contextos culturales y creativos, envidiando los trabajos acotados. Los trabajos, como aquí comento, esa mercería antropología, en la que uno puede tener un trabajo acotado, pero tiene tiempo libre para poder hacer libremente, y enfatizo esta idea, libremente, esa necesidad de la libertad en el trabajo intelectual, libre y responsablemente, dedicarte a ese trabajo bueno para ti y bueno para los demás. Ese trabajo que no es el de una fotocopiadora que va haciendo lo que cada burocracia te dice que tiene que hacer, sino algo distinto. Y cuando tomas conciencia de que lo que está en juego es esa libertad, piensas, igual puedo dejarlo, pero de pronto alguien que te quiere te lee un poema, como fue mi caso, y de pronto te reconcilia con el sentido de lo que te trajo aquí. Y lo que nos trae aquí, a que estéis en una biblioteca una tarde de primavera, con seguridad todos tenéis algún tipo de amor, en algún tipo de gradiente, amor por la cultura. Seguro que de pequeños os pudo emocionar la lectura de algún poema, o habéis sentido eso de que algún libro os ha salvado, o alguna obra de teatro de pronto os ha zarandeado, o algún profesor o alguna maestra o algún maestro os ha hecho ver la vida de una manera en la que sois más curiosos, os hacéis más preguntas. Eso que tiene tantísimo valor es lo que yo pongo en valor aquí, que en mi caso es la poesía, es
eso que yo reclamo tener y reclamo que esté presente en los libros, porque cada vez más nos piden libros despojados de poesía, libros protocolizados en el contexto académico, y si hay alguien que vinculado a la universidad sabrá bien lo que es llevar esta presión. Y bajo esa, revelándome frente a esa presión, es frente a la que nace esa reclamación de vida, de veras. Hay un momento del libro que citas a Laura Bey que hablas de desobediencia ordenada, ¿no? Me parece que a mí es una expresión que ya estoy todo el mundo digo, vamos a desobedecer de manera ordenada. Me parece la solución, la solución. Yendo todavía iba a ir avanzando, pero escuchándote sobre precisamente esa cosa que tiene la cultura de convocar, de invocar, ¿no? de reconocernos aunque nadie se conozca, y de repente reconocerte en el otro desde la mirada curiosa, el asombro, el hallazgo. Todos esos son términos que están altamente vinculados a la creación. Ya sea una idea, ya sea un pensamiento, ya sea una película, una canción, es decir, es la biografía de la humanidad lo que reside en la creación, y por eso nos reconocemos, vengamos de donde vengamos. Y antes de lanzarte la pregunta sobre esto que estamos hablando, de además son labores, oficios, impulsos, ¿no? Que solicitan de un buen hacer, de un tiempo, de una calma, de dotarlo de profundidad, que es uno de los males de nuestro tiempo, que todo lo hacemos desde la epidermis, ¿no? Todo se ha quedado en una cuestión epidérmica, horizontal, se ha renunciado a la profundidad, a la complejidad, ¿no? Estamos habitando un tiempo profundamente complejo y estamos todos como Sísifos, ¿no? Recorriendo el mismo bucle, el mismo circuito. Y tú dices aquí, y voy a saltarme una de las cuestiones que tú misma planteas, ¿no? Dices, ¿qué potencia tiene el trabajo intelectual en el futuro del trabajo? ¿Quiénes perturbarán a las personas para recordarles que son personas? ¿Quiénes intentarán cambiar pesimismo por crítica, resignación por lazos con otros? ¿Quiénes recordarán que apagados servimos mejor a la inercia de un mundo que favorece a los ya privilegiados? ¿Quiénes escribirán los poemas, los libros, las obras capaces de romper la coraza de un espíritu endurecido por fuerzas deshumanizadoras que se normalizan? ¿Quiénes descubrirán soluciones para las enfermedades y males que nos aquejan? ¿Quiénes educarán con pasión? Leyéndote, y ahora voy a la pregunta, pero me acabo de acordar de Fernando Broncano, que él es, en una conversación que el otro día también salió en la conversación con Margot Roth, porque es la persona que, uno de los dos profesores que le está dirigiendo la tesis doctoral, él siempre habla que una de las mayores fuerzas colectivas que podemos y que debemos impulsar es lo de no habitar ese pesimismo colectivo en el que nos solicitan a través de la nostalgia, ¿no? O sea, siempre esta cosa de cualquier tiempo pasado fue siempre mejor que te hace bajar los brazos y habitar en una especie de nostalgia absurda que es desde donde somos fácilmente manejables y serviles, ¿no? Y me ha saltado una pregunta sobre todo esto que tú misma formulas y nos invitas al pensar lo común y desde lo común. ¿En qué está, o sea, qué está en juego cuando el trabajo intelectual se hace? Voy a modificarla, ¿me vas a permitir eso? ¿Qué está en juego cuando el trabajo intelectual se hace sin hambre, con prisas, sin profundidad y renunciando a la complejidad? Porque el trabajo intelectual está. Digamos que eso sería un doble check. Pero ¿qué pasa cuando se hace de esa manera? Está en juego todo. Y esto hay que reiterarlo, y por eso la cultura, y por eso en ese libro se reivindica, y yo creo que hay una rebeldía que identifica el riesgo que está sufriendo especialmente el sector cultural, creativo, intelectual,
porque es justamente el posible caballo de Troya de este sistema que favorece esa inercia productiva, que es una inercia docilizadora y es una inercia deshumanizadora. Esta idea del pesimismo que comparto, Fernando y yo somos buenos amigos y compartimos muchos puntos de vista y en relación al auge de las nostalgias que en los últimos años hemos visto bellamente escritas y bellamente seductoras, es cierto que a mí me preocupa mucho todo lo que refuerza el pesimismo, y por eso me inquieta cuando alguna persona que lee mis libros cuando me comenta que le perturban, bien, vamos bien, pero que le frena o que le hacen ser pesimista, no. Bueno, no, las respuestas son tan diversas como libres, pero en la motivación, después el logro ya es otra cosa, en la motivación que a mí me mueve a cada una de esas palabras es evitar ese pesimismo que lleva a la resignación. El pesimismo es posiblemente el que más perjudique las formas de movilización colectiva, que son las que en mi caso siempre intento forjar desde lo pequeño y desde la observación de esa pluralidad de voces y de esa pluralidad de seres que somos cuando compartimos determinadas vivencias, pero no las verbalizamos, y cuando las verbalizamos nos damos cuenta que las compartimos con otras muchas personas. Ante la duda de qué está en juego, y mi respuesta de todo, y ese todo es una primera respuesta como muy clara, y paso también a matizarla. Creo que en la cultura descansa algo tan valioso como el lugar de la diversidad, del extrañamiento, del disentimiento, y diría más, el lugar que podremos denominar el antiterritorio de la guerra, porque hay algo muy que podemos deducir de las formas en las que las culturas que nos han precedido se han materializado, culminando en guerras, y la búsqueda de esos enfrentamientos entre las voces más fuertes que ahora vuelven a tener un grandísimo protagonismo. Esa cultura favorecedora del poder de unos pocos con voces altas tiene como contrarrelato la cultura entendida como lugar de diversidad. Esa cultura libre es entendida como lugar de diversidad porque esa cultura, que entiendo que es la que estáis promoviendo, la que se promueve en los barrios, en las bibliotecas, animando no a que todos piensen de una única manera, sino a que cada uno piense de una manera distinta o mejor dicho, a crear las condiciones para que cada cual pueda desarrollar su pensamiento de una manera libre, pero de esa manera que permite compartirlo con el otro sin que sea un conflicto. Por eso la cultura nos proporciona todo tipo de expresiones y artefactos para tratar lo difícilmente narrable. A mí me gusta mucho la idea de lo difícilmente narrable, porque ahí en gran medida habita la cultura. Cuando sentimos que algo nos inquieta feamente en relación al vecino, ahí donde se ensaya una guerra, en el conflicto que tenemos con un hermano o con un vecino, sentimos esta cosa inefable de no puedo explicarlo con palabras, pero voy a vengarme o voy a hacer un mal al otro. Yo creo que la cultura es ese otro relato que permite exteriorizar lo que nos hace daño
no en el choque, no en la violencia, no en el asesinato, no en el matar al que nos oprime o nos hace daño, sino en la integración de lo diferente. En ese lugar de la integración de lo diferente, donde habita la diversidad, es donde yo denomino, o donde considero que la cultura opera como un antiterritorio de la guerra. ¿Qué ocurre o qué está en juego con lo que está pasando en las formas en las que vivimos y trabajamos en la actualidad? Ocurre que esas formas de vida-trabajo no son ajenas a lo que está aconteciendo en el contexto global, bajo fuerzas mayoritariamente económicas y poderes económicos sobrepuestos a los poderes políticos y elegidos democráticamente, que están normalizando en nuestra vida que esos espacios en los que trabajamos y vivimos, como pueden ser los espacios mediados por tecnología, son espacios no solo no neutrales, sino espacios que tienden a favorecer formas homogeneizadoras, donde nos relacionamos con gente que piensa especialmente parecido como pensamos nosotros y decimos, uy, todo el mundo está muy de acuerdo con esto que tengo en mente, porque por la mañana hemos visto nuestras redes, y si en las redes tenemos cientos, miles de personas, decimos, qué casualidad, si esto es lo que predomina. Yo hace un ratito que hablaba con mi sobrino, estaba absolutamente impresionada de los mundos tan distintos que vivimos las personas hoy en día, cuando pensamos que ese acceso a una red cuantitativamente numerosa de miles de personas nos da la sensación de tener muchas opiniones. Mentira, no. Las formas en las que hoy en día nos relacionamos en las redes favorece una grandísima homogeneidad de tender a relacionarnos con los que ya piensan como nosotros, reforzar esos posicionamientos y aunque suene contradictorio, favoreciendo esa homogeneidad, favorecemos también la polarización entre grupos de manera muy simplificada. Esa tendencia a la simplificación a la que aludías, Cristina, con el tema de lo que está en juego, esta cultura del antiterritorio de la guerra, es también la cultura del tiempo necesario para poder pensar las cosas, para poder escuchar al otro, para poder esperar justicia, porque la justicia es lenta. Posiblemente podemos decir que en España es muy mejorable y es muy mejorable, pero cuando hablamos de conceptos como la educación, la cultura, la justicia, la investigación, prácticamente todo aquello que vale la pena en la vida requiere un mínimo tiempo de concentración para hacer las cosas bien, para evitar el prejuicio, que es lo primero que sale cuando, ante esa rutina de llenar todos nuestros tiempos de actividades, si llenamos todos nuestros tiempos de actividades, hay algo muy básico: no queda ningún tiempo, espacio vacío para esto esencial en la cultura, o base de la cultura, que es base también de la educación, y esto lo vemos claramente en los niños: el extrañamiento, el decir, vaya, esto que yo pensaba que era así, puede que sea de otra manera, o esto que me está diciendo esta persona, puede que no sea como yo pensaba. Ese extrañarnos, que supone reconocer que tenemos que estar dispuestos incluso a cambiar de opinión, porque hemos escuchado a personas y hemos llegado a puntos de afinidad y a puntos de disconformidad con esas personas, forma parte de una cultura que valora el tiempo reflexivo. Y es que el tiempo reflexivo, que está sumamente vinculado con el tiempo de atención y con la concentración, cuestiones que desde finales del siglo XX muchos filósofos y filósofas han apuntado a esa crisis de la atención como una característica de la época que vivimos. Y es cierto que está ahí, pero en los pasos que hemos ido dando, esas crisis de la atención
han ido materializándose en multitud de consecuencias, como por ejemplo ese apoyarnos en ideas preconcebidas que favorecen retroalimentar lo que ya pensábamos y que favorecen mundos más conservadores, especialmente en lo que está mediado por la tecnología. Mundos más conservadores en relación a esas expectativas que tenemos sobre las rutinas que hacemos cotidianamente y que tienen esa opacidad respecto a cuál es el pensamiento que los mueve, esa opacidad de las inteligencias artificiales y de las distintas formas de programación que orientan una repetición de lo mayoritario, es decir, lo que ya ha pasado es estadísticamente más probable y por tanto es lo que puede volver a pasar y es por tanto lo que se hace posible. En ese favorecimiento de formas más conservadoras, apoyadas en esas ideas preconcebidas, se pone en juego la innovación, se pone en juego esa capacidad de extrañarnos como paso necesario, como desvío necesario para todo lo que sostiene una cultura libre, que es la curiosidad, que es la imaginación. Reitero, la imaginación. O sea, la imaginación no es posible si todos esos tiempos, espacios están como esos rompecabezas que tienen piezas. Alguna vez te he compartido esta metáfora que me parece muy ilustrativa, ¿no? Si imagináis estos rompecabezas que necesitan un espacio vacío para mover las piezas, imaginad que no tienen ese espacio vacío. Lo que se puede hacer es proyectar imágenes distintas, pero la estructura no se mueve. Y algo así creo que está pasando en el mundo. Está pasando en el mundo que esa estructura político-económica sobre la que estamos construyendo este tecnomundo, se mueve muy poco a nivel de poderes y, sin embargo, genera espejismo a nivel superficial. ¿Cómo vamos de hora? Porque no estoy... Me meto ahora en Aquí el... somos un peligro las dos porque nos gusta mucho lo que... Podríamos haber traído aquí un picoteo. ¿Qué hora es? 8 y 10. 8 y 10 ya, Dios mío. Vale. Pues yo empezaba ahora con el siguiente capítulo que era cuerpos y trabajos intelectuales. Bueno, voy a lanzarle yo esta y os paso ya el micro, que seguramente querréis preguntarle algo. Una de tus preocupaciones y de esos campos de reflexión a los que tú nos has ido llevando, desde la fascinación, el asombro, la curiosidad, todos estos términos tan bonitos que construyen, que por cierto recomiendo un libro, has dicho lo de la imaginación, y Begoña Quesada, que fue el siguiente libro, me parece, de Ediciones Nobel, tiene un libro precioso que es En defensa de la imaginación, que recomiendo. Es un libro precioso, precioso, que explica por qué necesitamos imaginar, ¿no? Y una de tus preocupaciones también en toda tu trayectoria ha sido pensar la feminización del mundo y pensar la feminización de las vidas-trabajo. Y leo en el apartado que ella habla de cuerpos y trabajos intelectuales, que es cuando ya introduce lo de la mercería antropológica y el caso de Elena Galán. Y leo, dice, algo está cambiando en la valoración de los trabajos y no debiera pasarnos desapercibido el curioso paralelismo entre la infravaloración de los trabajos intelectuales y del ámbito humanístico y su feminización. Advertir que allí donde las mujeres hemos ido llegando se ha respondido con el empeoramiento de las condiciones laborales es una deducción que no puede quedar al margen de los balances sobre igualdad, cuando a menudo se limitan a meros porcentajes. ¿Puedo ya? No sé si... es que es un tema... Supongo que muchas personas habréis observado esa similitud. Yo comencé en el año 2001
cuando escribí un ensayo que era muy poco, que tuvo muy poquita difusión, Las cartas rotas y Habitar en .net, recuerdo que ya entonces me encontraba a menudo expresiones del tipo estos ingenieros han logrado convertir su afición en un trabajo. Esta es una idea como en el contexto de la tecnología y de Silicon Valley, como sabéis, de ese lugar donde se piensa y fabrica tecnología. Es muy habitual crear ese mito de los hechos a sí mismos y de los hombres que han convertido su afición en un trabajo como algo ejemplar. Y sin embargo yo en aquellos años recuerdo que ya me encontraba muchas mujeres que especialmente estaban, como suelen estar más vinculadas a las áreas de humanidades y ciencias sociales. Los números en ese sentido siguen estando ahí y siguen siendo bastante llamativos. Me decía justo lo contrario, me decían, piensan que mi trabajo es una ficción y por eso no me la pagan. Y cuando retomé mi trabajo en el entusiasmo y reivindicaba la necesidad de que los trabajos creativos, culturales, esos que amamos y que muchos nos dicen, es que como te gusta tanto tu trabajo, ya es una suerte trabajar de él, ¿no? Legitimando que no se paguen. Pero justamente esto pasa especialmente en esos... esta consideración de que el trabajo que hacemos o que se hace en ámbitos vinculados con las humanidades y con las ciencias sociales puede ser más considerado una ficción, a mí me hacía pensar sobre esta feminización. Yo creo que quiero ser... desobediente crítica era la desobediente crítica en relación crítica, mejor dicho, en relación a los datos y a lo que nos llega en relación a cómo se está transformando tanto el contexto laboral como el contexto de formación, y pienso que vivimos en una suerte de trance respecto a lo que hace unas décadas era muy distinto. Es que en unas pocas décadas hemos conseguido muchísimas cosas a nivel de igualdad, los logros son muchísimos. El espejismo de haberlo conseguido todo es un riesgo, porque es tan frágil que luchamos mucho para no perderlo, pero dentro de las muchas cosas que bajo esa perspectiva cabe tener en cuenta es que no basta con tener un trabajo cuando esos trabajos siguen siendo los peor pagados y los menos valorados. Entonces se apunta a una desigualdad que sigue reiterando una asimetría. Has leído la parte crítica, pero quiero, para no alargarme mucho, no quiero perder de vista una parte propositiva que yo también establezco de esa analogía. Es decir, hay esos trabajos a los que ha ido accediendo mayoritariamente las mujeres también han ido empeorando sus condiciones laborales, y yo hablo en concreto del caso de una investigadora pastora, que os lo comento muy brevemente, es un caso real, Elena Galán, una investigadora, doctora, con un currículum increíble como el de tantos jóvenes, 30 y pocos años, cargado de grandes logros, que está trabajando en un centro de investigación en el País Vasco, pero solo puede trabajar 6 meses porque los contratos que predominan, y sobre todo para estos tipos de trabajo de investigación, son temporales. Trabaja 6 meses en ese centro de investigación y otros 6 meses trabaja como pastora al sur de Francia. Ella lo argumenta diciendo que como pastora al sur de Francia gana mucho más que como investigadora en aquello para lo que se ha formado. Es muy llamativo que en los últimos años se hayan
infravalorados, estemos infravalorando los trabajos intelectuales y académicos, precarizándolos, llevándolos a la temporalidad y bajando muchísimo los sueldos hasta el punto de que muchas personas que ven cómo sus hermanos, compañeros no han estudiado o han estudiado muy poco, pueden tener trabajos, un trabajo de fontanero hoy en día, un fontanero llega a casa y pide cobrar la hora. Y sin embargo, cuando tú trabajas en un trabajo intelectual, te pueden pedir textos, conferencias, todo tipo de trabajo intelectual y decir que tienes que dar las gracias por visibilizar tu trabajo o estar muy orgulloso de que te estén visibilizando en el trabajo. Cuando esto pasa, y pasa mayoritariamente a las mujeres, es llamativo, pero no quería perder de vista esa lectura propositiva porque observando esos contextos y estableciendo una analogía entre el patriarcado y el tecnocapitalismo, considerando el patriarcado como ese poder que ha estado, que sigue dominando a nivel global, pero que en el contexto español ha sido un poder marcadamente presente para la sociedad hasta hace muy poco, y considerando el tecnocapitalismo como ese capitalismo mediado por tecnología, haciendo una analogía, planteó las siguientes similitudes. Fijaros cómo el patriarcado, dentro de las muchas definiciones que puede tener, una de ellas sería el haber convertido a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación. Es decir, una característica del patriarcado es que quienes han contribuido a mantener el patriarcado dentro de esa lógica simbólica eran las propias mujeres, porque el patriarcado convertía a las mujeres en las más conservadoras, que protegían esos valores familiares, patriarcales propios del patriarcado. Esa perversión de convertir a las mujeres en mantenedoras de algo que las oprimía requiere claramente de educación y de toma de conciencia para darte cuenta, ¿no? Pero en el tecnocapitalismo, cuando hablamos de la forma predominante del trabajo hoy en día como una forma de autoexplotación, el tecnocapitalismo también se caracteriza por convertir a los trabajadores o por proyectar en los trabajadores la responsabilidad y la culpa de que, oye, si tú te autoexplotas es porque quieres. Es decir, eso de cargar las espaldas es una decisión propia, ¿no? Otra similitud en este caso sería cómo el patriarcado ha alentado la enemistad entre las mujeres. Desde la antropología, una de las ideas que sustenta esa enemistad, además de los muchos imaginarios que podemos tener en mente, es el propio análisis del chisme. Cuando se analiza el chisme en los contextos, especialmente yo lo veo muy claro en los contextos rurales. En mi pueblo, por ejemplo, y aquí seguramente también, yo he visto desde muy pequeña cómo a las mujeres los hombres se podían ir al bar sin ningún problema, las mujeres iban a misa y hasta que no apareció la asociación de mujeres, hasta que no apareció la escuela de adultos, de adultas, la biblioteca, hasta que no aparecieron los clubes de lectura, no iban a otro sitio. Y cuando estaban juntas en la esquina, se decían, ya están chismorreando, y era una palabra muy feminizada. Y la antropología se estudia como esa feminización tiene también una vinculación a romper esos vínculos de hermandad entre mujeres, a entender que no es bueno que las mujeres chismorreen y hablen juntas porque generan vínculos que rompen ese aislamiento propio de la vida doméstica que caracteriza el patriarcado. En el contexto del tecnocapitalismo, lo que hoy está predominando es ese contexto de mucha formación por parte de los trabajadores, mucha competitividad que convierte a los compañeros en rivales, porque ven que tienen que competir por los pocos trabajos que hay y entonces empiezan a verlo no como aliados con los que sindicarse, con los que poder hacer un tipo de crítica colectiva, sino que yo voy a lo mío y que no gane este, ¿no?
esa similitud de enemistad entre mujeres y rivalidad entre trabajadores es algo característico, como lo es, bueno, hay otras muchas analogías, la reclusión en el mundo doméstico, la reclusión también en las vidas frente a las pantallas y otras muchas más, pero que tendrían en esa similitud, yo encuentro una lectura absolutamente potente, que es cómo el feminismo nos ha enseñado que frente al patriarcado, el pensamiento, la ilustración, la lectura, todo lo que tiene, la ilustración siempre ha beneficiado al feminismo. Los momentos en los que el feminismo ha emergido han sido los momentos en los que la sociedad ha estado más educada, porque cuando hay educación se promueve la igualdad. El feminismo se ha enfrentado al patriarcado desde la ilustración, desde la conciencia, desde el posicionamiento de una misma y de nosotras, desde la sororidad, el hermanamiento entre mujeres y el hermanamiento social también por la igualdad. Ese tipo de lecturas que han ayudado a transformar siglos, milenios de patriarcado, puede ser una lectura propositiva para transformar ese contexto tecnocapitalista o ese contexto de autoexplotación que comentamos con estrategias como el cuidado. El cuidado a mí me parece, y es algo que también atraviesa este libro, el cuidado es esa otra alteridad frente a la guerra. Y quizá en la pandemia tenemos un ejemplo muy claro. En la pandemia, si recordáis, casi todos utilizaban un lenguaje muy bélico. Vamos a matar al bicho, todo era como muy bélico. Y sin embargo, yo recuerdo hablando con enfermeras, cómo decían, quienes estamos acostumbradas a vivir con la enfermedad, así como también en los contextos de las personas que cuidan a otras, a mayores o a niños, sabemos que muchas, por no decir casi todas las enfermedades no se curan, mejoran los síntomas o los llegamos a aplacar, pero el gran aprendizaje de quien cuida es que hay que aprender a convivir, con aquello que perturba para aminorar el daño y para generar una convivencia con esa diversidad. No quiere decir con esto una docilización y una resignación, pero sí el utilizar la imaginación, que comentabas antes, para idear fórmulas donde esos cuidados nos permitan ser estrategia de esos nuevos vínculos, porque retomando también esta idea que decías de la imaginación, hay una noción de la imaginación que no se suele tener en cuenta y es la noción de la imaginación desde un punto de vista moral. Cuando hablamos de la imaginación desde un punto de vista moral, hablamos de que imaginarnos ser otros, imaginarnos ser a las personas que tenemos al lado, nos permite empatizar con los otros y por tanto ponernos en el lugar de los otros. Cuando hacemos ficción y nos imaginamos como otras personas, si hacemos buena ficción y profundizamos, no nos quedamos en lo epidérmico, pues esa profundización requiere imaginar cómo sería o cómo se sentiría esta persona, qué sentiría. Yo creo que esa imaginación moral unida a la imaginación política está también presente en esa idea de cuidados como estrategias a tener en cuenta en esa feminización que puede ayudar a mejorar, a construir otras formas de trabajos y otras formas también de uso emancipador de la cultura. Bueno, ahora sí ha tocado vuestro turno. Yo he llegado hasta el capítulo 2. Lo siento. Por allí, nada, no. ¿Por allí? ¿Le pasamos el micro? ¿Sí? ¿Hay micrófono? Sí. Espera, tiene que ser con micro, ¿vale? Vale. Buenas tardes.
Me ha gustado mucho su conferencia y me ha recordado cuando yo trabajaba, porque ya estoy jubilado, y hablando de la burocracia, había ciertos procesos donde el procedimiento para alcanzar un fin se convertía en más importante que el fin en sí mismo. Y me acuerdo, por ejemplo, de los sistemas de calidad, que es un peñazo impresionante y no sirve absolutamente para nada, pero habría que hacerlo. Entonces, para conseguir que te graparan algo, había que hacer 40 páginas explicando el sistema de poner la grapa. Literal. Así es. Y así es. Y por otro lado, del principio de su disertación, me he quedado con algo que me suena mucho al gato de Schrödinger, porque ¿cómo se hace eso de decir sí y no al mismo tiempo? Me gustaría que lo ampliara un poco. Gracias. Gracias. ¿Voy contestando una a una o a todas? Sí, pues esto que comentas, bueno, comienzo por el final. La idea del sí no al mismo tiempo, por una parte, es una lectura poética en la que a mí me gusta valerme de ese lenguaje que pongo en valor, que es el lenguaje poético y el lenguaje artístico, como respuesta también o como ejemplo de ese tipo de situaciones complicadas en las que nos encontramos en la vida, en las que las respuestas no son una. En este caso no es que, o sea, son las dos. La trampa quizá para la vida cotidiana puede ser el verlas no como simultáneas sino como consecutivas, ¿no? Es un poco la traducción que yo he querido hacer de esa cita o de esa alusión a la obra de Albert Camus, ¿no? Dice sí y no al mismo tiempo, pero habla de un no a esa burocracia, cuando no tiene sentido, cuando sabemos claramente quienes la estamos manteniendo o estamos formando parte de ella, que no nos está aportando nada, que es un no, que hay que cambiarla, y es un sí a cambiarla. Es decir, no es un no que nos lleve a la entropía, a la anarquía o al desánimo del no, del estoy totalmente inconforme con todo y me niego a todo, ¿no? Sino que es tiene que ver con esa desobediencia, no era desobediencia obediente, era desobediencia ordenada o desobediencia crítica, sí, desobediencia ordenada, que lo dice Laura Bey, que está citando a gestoras culturales que han llegado a proponer este concepto, que es también puede parecer una contradicción, pero son fórmulas que esconden una pequeña contradicción necesaria para esa rebeldía que necesitamos desde dentro del sistema, porque en la mayoría de los casos esa rebeldía la estamos sufriendo o la estamos focalizando sobre quienes estamos cerca de la administración pública, que amamos y odiamos al mismo tiempo, porque sabemos que es tan absolutamente necesaria que tenemos que transformarla, que no nos podemos quedar con esto que tú comentabas al principio de esa burocracia. Había que hacerlo. Cotidianamente nos encontramos con esta sensación de que hay que hacerlo, y lo que nos recomiendan normalmente es, bueno, tú hazlo rápido, porque como hay que hacerlo, hazlo rápido y pasamos a otra cosa. Y en esa responsabilidad en la que caemos, en esa obediencia en la que caemos de hacerlo rápido, tendemos a perpetuar un sistema que va haciendo mucho más grande esa bola burocrática y esa bola administrativa, hasta crear ese desafecto por parte de los trabajadores y por parte de quienes tienen que negociar o tienen que trabajar con esos trabajadores. Y en ese sentido, a la primera cuestión que planteaba sobre esa burocracia, yo me he encontrado en esa contradicción de sentir el paroxismo, de llegar a llorar cuando me pedían
como 10 informes para sacar un ordenador portátil, decía portátil, un ordenador pensado para ser llevado a tu casa, a teletrabajar, a las conferencias. Pues para poder sacar un ordenador necesitaba no una, no dos, no tres, muchísimas firmas. Y ese bloqueo de saber que no tiene sentido es un bloqueo que también sentía la persona que me estaba ayudando. Y hay una complicidad clara, pero no podía ser que tras la resignación y el desahogo de lo comparto con alguien, nos quedáramos igual. Por eso, en cierta manera, la necesidad de escribir este libro es para compartir esa necesidad de pasar a esa desobediencia ordenada o esa desobediencia crítica, que también hay varios ejemplos cuando hablo de la funcionaria activista, de los funcionarios que asumen desde esa posición que tienen de responsabilidad con lo público, pero también de margen crítico, una cierta posición de rebeldía, para ir cambiando las cosas desde dentro y para ir facilitando esa transformación. Siento extenderme mucho. Gracias, una maravilla escucharte como siempre a través de tus palabras escritas u orales. Mi pregunta es, ¿cuándo decir que no? Cuando eres una joven precaria que vienes de clase trabajadora o de abuelos campesinos y te dan la oportunidad de entrar en la universidad, cuando obtienes el primer puesto de trabajo y empiezas a observar que las compañeras son parte de este sistema patriarcal, cuando tu jefe te violenta haciendo infinidad de labores burocráticas, cuando obtienes un puesto y tienes que disfrutar del proceso de estabilización a través de una plaza que nunca llega, o cuando tienes a compañeras que no puedes ver porque también están fuertemente estigmatizadas por el sistema. Y en todo esto de repente nos encontramos en una biblioteca pública, que no puedo hacer más que agradecer a Cristina y a todos los compañeros, y empiezo a ver la luz de muchísimas cosas que me han estado rondando por la cabeza durante años, y solo puedo agradecer cuando empezamos a decir que no. Gracias. Pues yo te agradezco, yo creo que no hay pregunta más importante que esta, y te la agradezco muchísimo porque parece que ese no, que es parte de la contestación que necesitamos, después viene el sí, el implicarnos, o paralelamente viene el sí, el decir, bueno, hay personas que tienen que cambiar las cosas, pero todos formamos parte de esta transformación, es una transformación social en la que tenemos que estar implicados. Pero yo creo que hay dos palabras clave en esa respuesta, que sin haberla meditado expresamente, pero sí estarían en esa respuesta. Una sería colectividad y otra privilegio, y me explico. Has puesto distintos casos y claramente no puede decir que no de la misma manera una joven trabajadora precaria que quiere hacer currículum y que empieza a advertir que aquello forma parte de un contexto donde se legitima una suerte de explotación. No puede decir que no esa persona de la misma manera que lo puedo decir yo. Por eso en el libro, en algún momento, recupero figuras que, a modo de ejemplos, que pueden ayudar a esta respuesta. Yo durante mucho tiempo he tenido una relación muy conflictiva con un catedrático al que conocí y que hubiera deseado admirar con todas mis fuerzas por su trabajo intelectual. Y alguna vez lo admiré, pero me hubiera gustado admirarlo mucho más. Pero ahora que ya no está, lo admiro muchísimo por algo que hizo, que no eran determinados artículos o libros, que también hubiera sido interesante, pero lo admiro muchísimo porque desde su privilegio de catedrático entendía que él sí podía decir que no. Y muchas veces dijo que no
O sea, que no para hacer que los investigadores jóvenes que estábamos cerca tuviéramos tiempo. Y eso es yo creo que es una responsabilidad que tenemos quienes tenemos los privilegios de plazas estables, quienes tenemos los privilegios de un determinado poder en nuestro contexto de trabajo. Esos privilegios no son solamente un sueldo a fin de mes, esos privilegios nos obligan con las personas más jóvenes o con las personas más precarias a ser nosotros quienes demos la cara por ellos. Todo esto es verdad que hay que tantear y hay que experimentar. Decía Virginia Woolf que frente a los faros que ciegan al conejo frente a las luces del coche en la carretera, considerando que esos faros eran el poder de siempre y la posición del conejo, o sea, nosotros somos los conejos y la posición en la que te quedas inmóvil diciendo que sea de mí lo que tenga que ser, es una posición estereotipada, encorsetada. Solo ante esas luces solo se puede uno quedar así. Pero ella proponía que frente a esas luces tenemos que experimentar con otras sombras y luces que no sean cegadoras, otra suerte de experimentos que nos permitan, esto ya es de cosecha propia, es una idea que desarrollo más en Frágiles, experimentos que nos permitan tantear cómo llegar a estos noes sin permitir que quien es clara víctima de estos abusos, sea parapeto. Ahí tenemos responsabilidad quienes tenemos esos privilegios y de manera conjunta tenemos también yo creo que esa responsabilidad de favorecer contextos de colectividad. Por eso enfatizaba antes que esa rivalidad entre trabajadores es sumamente dañina, porque favorece la desarticulación colectiva. Y la desarticulación colectiva es la vía para que cada uno vaya a lo suyo y rompamos lo que tenéis hoy aquí, que es la comunidad, que es la cohesión, que es lo que da sentido a un club de lectura, a una asociación de vecinos. Yo lo veo en el seminario de jóvenes investigadores con el que yo trabajo, que son un ejemplo clarísimo de cómo han tomado conciencia de que esto es muy importante e incluso en la precaria situación que muchos viven anteponen el que tienen que hablar entre ellos, que conversar entre ellos, que crear sindicatos cuando hay que crearlos o crear movimiento colectivo y comunitario para sus reivindicaciones, porque detrás de ese dolor de la conciencia viene esa alianza, esa comunidad que pondría para decir que no. O sea, a lo mejor de esos ejemplos la mayoría no dirían que no por sí solas, pero cuando somos muchas, sí. Es lo que ha pasado en el feminismo también, cuando ese miedo a decir, esa inseguridad educada ha tendido a mejor no hablo, pero cuando realmente hay una transformación social, feminista o de otro tipo, cuando sentimos que no vamos solas, que no vamos solos en esto, sino que tenemos otras personas con las que podemos decir que no. También a modo de experimento hay formas en las que estamos aprendiendo también a cuidarnos. Ahí utilizo también la analogía de la hermana, de la hermana, cuando la hermana también es amiga, para decir no, porque a raíz de muchos testimonios que voy recopilando con los que trabajo en los libros, una joven investigadora me comentaba que mi madre, que era también mi amiga, haya fallecido y que yo me encuentre a muchos kilómetros de distancia de mi contexto y que me encuentre sola en este contexto laboral donde la situación era de muchísima competitividad, hace que no tenga un apoyo para decir no. y lo veía con otros ejemplos de cómo cuando no somos capaces de decirlo. Yo siempre recuerdo a mi hermana cuando veía que estaba muy saturada de trabajo, cogía el teléfono y me decía, no, pero no rotundo, primero la vida, primero la salud, primero cuidarnos. Y esto lo saben hacer muy bien
las hermanas amigas o los hermanos amigos, las personas que nos quieren. Y por eso este vínculo de aprender a trabajar desde los cuidados y cuando nos ofrecen cosas desde el propio contexto, porque esta es una de las complejidades añadidas en el contexto cultural y creativo. Cada vez más la presión viene de nuestros iguales, porque saturamos, creamos a veces, y esto va en la línea que comentábamos antes de producir mucho sin poder aprovechar lo que producimos o sin poder disfrutar lo que se produce. Entonces, esta idea de una cultura que cae también en la lógica de los números puede ser dañina en ese sentido y puede hacer que necesitemos de esa complicidad de hacernos frenar y de hacer que esas personas que tenemos al lado sean también las que digan que no. Pero esa idea de colectividad y privilegio, cuando repito cosas, es que me interesa después incluso también seguir pensando más profundamente sobre ello, creo que estarían en esa posible contestación. Sí, ¿se me oye? Remedio, yo he estado pensando en una idea que tú lanzaste al principio, en el que nos decías que lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo es fruto de un acuerdo. Y un acuerdo que nace de una construcción cultural, ¿no? Que es lo que nos permite relacionarnos como grupo humano. Entonces, claro, esa construcción cultural que hoy en día está atravesada por la lógica de la productividad en el trabajo y del consumo compulsivo en el tiempo libre, ¿no? El consumo de objetos, el consumo de experiencia, es el que está causándonos en gran parte el malestar que intentamos mitigar con libros de autoayuda o con ansiolíticos. Entonces, mi reflexión que te quería trasladar es ¿qué importancia crees que puede tener poner el énfasis en deconstruirnos culturalmente? Asumir la idea de que esto solo es un acuerdo, como tú dices, que es un acuerdo de hace muy poco tiempo en relación con, por ejemplo, con la existencia del Homo sapiens, que tiene 130.000 años y el turbocapitalismo tiene una década y el capitalismo 200 años, si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué importancia crees que podría tener de construirnos sobre esa idea para mitigar ese malestar? Pues en tu pregunta hay una respuesta que brilla, que brilla con esas sombras que comentaba antes, sombras hermosas de la experiencia, porque me parece que no con esas palabras, pero de alguna manera es también propósito de lo que a mí me interesa, porque cuando hablamos de cultura, como sabemos es un término polisémico en el que a menudo lo utilizamos para referirnos a esas prácticas culturales que hoy están consideradas como ámbito también profesional y que tienen una diversidad de expresiones, pero también hablamos, esto quienes venimos de la antropología, hablamos de cultura de esa manera a la que tú aludes a la cultura y que quiero poner en valor, esa manera en la que hablamos de cultura contemporánea como esa cultura época global donde ese capitalismo o ese tecnocapitalismo forman parte de la cultura, igual que todo aquello que criticamos, es decir, los distintos, tanto lo que nos oprime como lo que nos punza, emancipa, forma parte de esa cultura. Y te agradezco mucho que hayas recordado esa idea que yo resaltaba del carácter convenido de los acuerdos culturales, porque todo acuerdo cultural es un acuerdo simbólico y la construcción de la cultura parte de esa base simbólica. La base simbólica se sustenta en una construcción de valores y de significados, de asignación de significados a determinadas cuestiones materiales que parten de lo colectivo, es decir, yo no creo mi cultura, eso no es cultura, sino que una característica de lo cultural es ser compartido, ser reiterado, ser sopesado, valorado, de ahí filtras lo que quieres que permanezca, filtras lo que se cambia,
pero lo básico de esa construcción es justamente ese carácter facticio, ese carácter de ser algo que se construye. Si es algo que se construye, es algo que también se puede deconstruir y en cierta manera cuando hacemos un trabajo reflexivo como el que hacemos en los ensayos o debatimos como estamos debatiendo aquí, estamos haciendo un ejercicio de deconstrucción, de ver cuáles son los elementos convenidos que hemos creado cuando los hemos creado y por tanto ponerlos como parpadeantes para decir, oye, si se puede modificar, ¿de qué manera podríamos modificarlo, ¿no? Podría ser como pueden ser deconstruidos, claro que pueden ser deconstruidos y creo que es lo que toca en este momento y lo que en gran medida estamos empezando a hacer. ¿De qué manera podemos conseguir que eso trascienda? Pues también generando ese cambio cultural. Ese cambio cultural empieza desde la cultura, por eso queremos cultura libre y por eso queremos cultura que nos incomode, porque de esa cultura pues muchas personas hoy posiblemente pensarán tenemos que mejorar las cosas en esto y de esa toma de conciencia que comienza siendo individual pero pasa a ser colectiva cuando muchas personas se sienten identificadas y en este caso somos la gran mayoría porque estamos hablando de transformación cultural de la clase trabajadora, de quienes trabajan sin esos privilegios que sí que cada vez más están más acotados y más localizados. Porque esos privilegios de la tecnoeconomía están bastante delimitados, pero con unas herramientas absolutamente poderosísimas como son las tecnologías que se han infiltrado en nuestras vidas y que forman parte de nuestras vidas. Por tanto, el cómo es algo que estamos construyendo también, pero a tu pregunta, y me parece muy propositiva y muy esperanzadora, claro que se puede hacer y creo que en gran medida lo estamos haciendo, o queremos hacerlo. Bueno, tú lo haces continuamente, de hecho. O sea, tú lo haces en cada libro, en cada palabra que eliges. O sea, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, el lenguaje en esto es primordial. O sea, en cada palabra que tú eliges nombrar o hacer o decir, tienes una elección de qué palabra voy a utilizar, ¿no? Qué verbo voy a utilizar y siempre utilizas una palabra que incluye a todos y a todas, ¿no? Y que además tiene una dimensión muy propositiva. Bueno, antes de... me están diciendo, bueno, vamos un poco mal de hora hoy, pero había que escucharla. Hoy creo que vamos con bastante retraso. Antes de pediros un aplauso fortísimo para ella, recordaros que aquí hay un punto de venta, que ahora Remedios os firmará los ensayos pues como a los Remedios Zafra, con esa calidez y esa luz y esa esperanza que siempre promueve. ¿Aplauso primero y obsequio después o cómo lo hacemos? Os pregunta al concejal y al director del museo. El obsequio y el aplauso. Para conocer a Laurín, me encantará conocer a Laurín. Un poquito más del Museo Andaluz de la Vida. Muchísimas gracias. Pues nada, que lo disfrutes. Muchísimas gracias.